Sean bienvenidos al segundo webinar de la Comisión Técnica Intersectorial de Bioética de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT. El día de hoy hemos preparado este espacio con el título Contexto y texto histórico de derechos humanos y la ética en Guatemala. Tenemos el honor de contar con la presencia de una intelectual muy reconocida nacional e internacionalmente. Es historiadora y doctora en filosofía. Me refiero a la doctora Artemis Torres Valenzuela, a quien le damos la cordial bienvenida a esta reunión y voy a iniciar con la lectura del resumen de su hoja de vida. La doctora Artemis Torres Valenzuela trabaja actualmente en el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Es historiadora y doctora en filosofía, catedrática e investigadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, autora de varios libros de historia cultural, historia del arte, historia de las ideas e historia del pensamiento en Guatemala, todos estos publicados en la Universidad de San Carlos. Ha sido invitada como profesora a distintas universidades internacionales. Fue condecorada como docente invitada en la Universidad de Ferrara, Italia. Fue directora de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la primera mujer en ocupar el cargo durante 8 años. Y es la primera mujer guatemalteca en ocupar un lugar en la Galería de Historiadores y Geógrafos del Instituto de Geografía y América Latina, con sede en México. Bienvenida, doctora Artemis, muchas gracias por estar con nosotros y el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es para mí de verdad un gran privilegio poder estar con ustedes, una oportunidad que había querido tener desde hace algún tiempo para acá. Y pues qué bueno que esta tarde vamos a compartir brevemente pues algunas ideas y algunas reflexiones acerca de los derechos humanos. También quiero agradecer profundamente todo ese apoyo, ese interés, pero sobre todo también reconocer esa pasión y esa dedicación que Ana Sofía pone, al igual que el grupo y el equipo de trabajo que hoy están haciendo posible esta, esta charla, pues porque sin duda alguna, estar en los controles, estar viendo todos estos detalles de la tecnología, hacer el tiempo y entregarse a estos espacios, pues merece un reconocimiento especial y creo que es también una forma de incentivar las pláticas que tienen como objetivo principal dar a conocer desde perspectivas culturales y en este caso también científicas, pues algunas reflexiones que decía que compartiremos. Así es que Ana Sofía, muchísimas gracias por esa presentación. A todo este equipo de trabajo, pude ver ahí los nombres de algunos, el de Gabriela Morales y otros más. Muchísimas gracias, apreciados compañeros. Pues vean, para esta tarde pensé hablar del texto y el contexto de los derechos humanos, ya no en función de cómo hemos participado en algunas charlas que siempre se dedican a los derechos humanos, empezando por la definición misma, cómo estos surgen en el tiempo, cómo hoy es necesaria no solo su reflexión, sino también ver su propia evolución y quitarnos quizás algunas ideas que en algunos medios de comunicación, en algunas pláticas hemos escuchado, de que a veces hay algunos intelectuales incluso, o algunos profesores, o algunos doctos en la materia, que no mucho hacen referencia a, digamos, a los orígenes, al recorrido de este gran tema, que sin duda alguna es un tema universal y que es un tema que nos compete a todos y que hoy justamente los que estamos viviendo esta misma realidad existencial en el ahora, en estos escenarios geográficos, en el caso de Guatemala, como también lleva el título esta charla, que es la ética en Guatemala, pues pensamos que efectivamente hablar de los derechos humanos en su contexto y hablar en su texto nos invitan a pensar cómo modificar nuestras propias vidas en función a eso
que los seres humanos hemos teorizado. Digo los seres humanos porque las culturas del mundo, desde tiempos ancestrales, este no, digamos, no es un tema muy nuevo o un tema exclusivo del siglo recién pasado, sino que si empezamos a ver hilos conductores, empezamos a buscar y a rastrear indicios que nos permitan verificar esos derechos que son inherentes a la condición humana y precisamente por eso son derechos humanos, vamos a ver que desde los albores remotos de la humanidad encontramos muchos brotes o eso que les decía que son como indicios dignos de reflexionar para ver cómo hemos llegado hasta el siglo que hoy estamos, en el siglo que hoy estamos viviendo y en estas décadas tan convulsas que nos hacen, nos obligan, pero también nos demandan esa reflexión profunda. Y entonces, pues quería decirles que no vamos a definir o vamos a empezar diciendo qué son los derechos humanos, sus clasificaciones, sino más bien vamos a ver ese contexto situándonos en que son todos aquellos derechos que son inherentes a la condición humana y que tienen como dos esferas, podríamos decirlos, pues, decirlo así, como dos esferas de interpretación que siempre han estado presentes y que son justamente la esfera que compete a lo natural, el ser humano como un producto natural, pero también el ser humano como un producto social y cultural, es decir, como un resultado histórico. Todos los seres humanos somos históricos. Los derechos humanos, como son inherentes a la condición personal y colectiva, son históricos. Entonces, cuando digo son históricos, es porque podemos situar su existencia tanto en el tiempo como en los escenarios geográficos. Y entonces, hoy, con este contexto y texto, vamos a empezar con una reflexión que quizás va un poquito más allá de las ciencias sociales críticas, del pensamiento social crítico, para adentrarnos en una dicotomía que quiero comentarla con ustedes porque estoy plenamente segura que nos va a abrir, digamos, un espectro de análisis un tanto diferente. Si pasamos la otra diapositiva, por favor, vamos a encontrar dos perspectivas en esto del contexto y el texto. Y fíjense qué interesante es cuando decimos que lo real, lo histórico, los derechos humanos como esa condición, como esos derechos inherentes a la naturaleza humana, pues vamos a encontrarlos que son como lo histórico que ha estado ahí a través del tiempo, a través de los distintos, podríamos decir, a través de los distintos momentos y en las distintas culturas, en los escenarios geográficos. Ahí encontramos lo real histórico. ¿Qué quiere decir esto que los derechos humanos sean o estén ubicados en lo real histórico? Miren, lo que quiere decir es que tenemos una realidad circundante que es el contexto en el cual estamos, experimentamos, está nuestra existencia, que está en función también de la existencia de los demás, o sea, una existencia individual, pero también colectiva. Y entonces eso real histórico es lo que permanece ahí y que obviamente sufre cambios. Todo está evolucionando, está cambiando, todo está en movimiento. Y lo real histórico, los derechos humanos, están en un constante movimiento. Y lo teórico pensado es la otra palabrita que identifica nuestra conferencia del día de hoy, y es el texto. Lo real histórico podríamos decir que es el contexto, pero el texto es lo teórico pensado. ¿Y qué es esto de lo teórico pensado? Si la realidad está ahí, fuera de nosotros, la podemos percibir, la podemos explicar porque el mundo se puede explicar, porque los elementos que conforman el universo se pueden explicar, los podemos conocer a través de nuestros sentidos, de nuestro cerebro cuando los analiza. Es decir, eso histórico está ahí afuera y lo teórico pensado, o sea, el ejercicio lógico está en mi mente. ¿Qué quiere decir esto? Que el reflejo de esa realidad
mi cerebro lo procesa y esos son los textos. Los textos no son nada más que las grandes síntesis analíticas o los grandes resultados cognitivos, mentales, pensados, que permanecen como algo abstracto dentro de nuestro propio cerebro. Es decir, lo real histórico está ahí, los derechos humanos, las condiciones de lo que en la práctica han sido los derechos humanos a través del tiempo con los distintos hombres, no quiere decir, fíjense, no quiere decir que lo real histórico tenga los derechos humanos. Los derechos humanos están en el ser humano. Y esos seres humanos que han estado a través del tiempo en las culturas, en los espacios geográficos, en los países, en los continentes, son lo que hoy vamos a ver con perspectiva histórica. Pero la perspectiva histórica no solo me invita a pensar que voy a ver hacia atrás a los derechos humanos para comprenderlos. Los voy a ver hacia atrás, pero con el objetivo fundamental que al ver el recorrido de las culturas, de los seres colectivos hacia atrás, estoy explicándome esos hechos históricos que hoy me dan la pauta de poder definir y conceptualizar esos derechos humanos. Y al conocerlos en esto que hoy estamos viviendo ustedes y yo, que es el presente, estamos proyectando también una perspectiva temporal, es decir, del tiempo futuro. Y ahí encontramos, y déjenme decirles y compartirles esto, porque es puramente histórico, ahí encontramos el sentido de estudiar a los derechos humanos desde la perspectiva pasada, presente y futura. Quiere decir que no somos nosotros seres estáticos, seres inertes, somos seres vivos que estamos en constante evolución y que al conocer ese pasado, al analizarlo en el hoy y el ahora, podemos dejar un legado mucho más consciente a esas generaciones que vienen atrás de nosotros, porque esos resultados se proyectarán a futuro. Esto es puramente histórico. Y vean qué interesante es. La historia entonces de los derechos humanos no es ver solo el pasado, es ver el pasado, comprenderlos en el presente y proyectarlos hacia el futuro. Si esto no se ha dado, si esto no se ha cumplido, si el mundo todavía está atravesando grandes discrepancias, si estamos viviendo discriminaciones, si estamos viendo violencia de muchas maneras, en sus múltiples manifestaciones, si estamos viviendo todo eso, ¿qué está pasando con esos derechos humanos para poder encauzar esa línea y poder proyectarlos hacia el futuro con una mayor certeza? Y miren estas dos imágenes que hoy les coloqué acá. Es una imagen de la Primera Guerra Mundial y una imagen de Sócrates, el filósofo griego. ¿Por qué estas dos imágenes? Me gusta mucho y yo creo que pido una comprensión con ustedes, porque cuando expongo me gusta que compartamos también una historia de imágenes, porque la imagen es potente. La historia también puede narrarse a través de imágenes, no solo de textos escritos desde la palabra y los iconos. La historia también nos refleja, se ilustra o puede ser una secuencia de imágenes. Y estas dos imágenes contrapuestas, estamos viendo al filósofo Sócrates en esa Grecia de las polis y estamos viendo una guerra sangrienta, alguien pensante abajo que está prevaleciendo, que hoy en día prevalecen sus ideas entre nosotros mismos y vivió hace tantos siglos, y estamos viendo una batalla, un enfrentamiento que implica no solo sangre, sino muerte, dolor y sufrimiento. Con estas dos imágenes podemos decir, hay una sociedad, hay la posibilidad de una sociedad que se dedique a la convivencia tranquila, en orden, en paz, con el referente del gran conocimiento que ha sido un referente para los pueblos del mundo, que aspiran su felicidad y que la felicidad está dada también en la sabiduría. Y una imagen de dolor, como lo decía,
en donde podemos pensar que los seres humanos como especie todavía estamos con esos niveles de agresividad, con esos niveles que nos reflejan el eliminar al otro, el discriminar al otro, el, el no permitir que cosas fundamentales, factores o elementos fundamentales para la existencia positiva puedan estar puedan estar al alcance de todos o ser efectivamente un derecho. Me estoy imaginando ahora la educación, por ejemplo, que sabemos que es un derecho humano, pero sabemos que no llega a todos. La educación sistemática, la educación que no se da precisamente en las escuelas, pero sí debería de tener una calidad para la formación y no solo para la información de los seres humanos. Es decir, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, todos esos derechos humanos que tenemos como perspectivas de alcance real para esa mejor convivencia, porque la mejor convivencia lo que va a hacer es darnos realmente la posibilidad de relacionarnos como seres humanos en sociedades en donde ya cada vez sean menos esas expresiones de violencia que todavía permanecen, producto de muchos antivalores, producto de muchas desviaciones, producto de desvirtuar procesos y formaciones individuales y colectivas. Entonces, con estas dos imágenes quería sintetizar eso que hemos dicho, que es el contexto y el texto de unos derechos humanos. Continuemos, por favor. Y si ustedes se dan cuenta, queridos amigos, siempre decimos, vamos a estudiar tal tema y generalmente nos está haciendo un llamado la cultura, y cuando digo cultura estamos pensando en las ciencias, no solo en la ciencia, en las ciencias, digo también en la filosofía misma, estamos pensando en todo aquello que los seres humanos han elaborado a través del tiempo para su sobrevivencia y existencia, es decir, un concepto amplio, profundo y, y matizado de la cultura. Y entonces no podemos dejar atrás de pensar en una escala del tiempo. Y para que nos situemos un poquito, aquellos que ya casi no tenemos muy fresco cuando estudiamos nuestros cursos de historia en la escuela primaria, en los grados básicos y después en nuestras carreras o incluso en la universidad, recuérdense ustedes que tiene mucho que ver los pueblos mesopotámicos para la construcción de todo esto, de toda esta teoría de los derechos humanos, tienen mucho que ver el mundo egipcio, ¿verdad? Con sus grandes aportes. Digo esto porque de Egipto generalmente en la escuela leemos muy poco, no conocemos, por ejemplo, mucha cultura egipcia, pensamiento egipcio, poesía, literatura, ciencia. Sabemos que es una gran cultura que está alejada de nosotros, pero y que fue muy importante y que ha sido muy importante y que sigue siendo muy importante, pero hemos estudiado muy poco de acuerdo a la estructura que tiene incluso el Ministerio de Educación a partir de los grados que hemos cursado. Y obviamente después de la Mesopotamia, de Egipto, en donde ya hay muchos antecedentes de las luchas por el respeto de los derechos humanos con conciencias o con diferentes, digamos, niveles de conciencia, podemos decir entonces que vamos a Grecia y a Roma como los pueblos clásicos, porque ahí se va a sistematizar en gran medida muchas de las ideas y del pensamiento que venían siendo heredados de esas dos grandes culturas del mundo. Y por supuesto, ahí estamos empezando con un mundo occidental, un mundo europeo. Y obviamente tenemos que tener en cuenta esos grandes pensadores de esa de esa sociedad griega clásica y de esa gran sociedad como lo fue Roma, y también tener presente pueblos originarios, los pueblos mesoamericanos, los pueblos de origen maya y los pueblos, digamos, digo entre comillas, más llamados prehispánicos,
en América Latina también han tenido su lucha y sus batallas en sus épocas de existencia en función de un resguardo de la vida y de lo que es esencial para mantenerla. Pero retomemos a Sócrates. Sócrates, ustedes saben cuál es la secuencia, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles. Los tres, digamos, referentes que en cualquier ciencia los vamos a encontrar, que en cualquier libro de conocimiento nos van a aparecer, que sus nombres, porque su obra ha estado y sigue presente y sus ideas y sus aportes de igual manera han prevalecido a través del tiempo. Y de Sócrates vamos a rescatar para este tema la permanencia de la verdad universal. ¿Por qué hablar de una verdad y de derechos humanos? Porque el concepto de derechos humanos, como esos derechos inherentes a la condición, están dados también por la gran, digamos, el gran principio universal que implica el conocimiento siempre de la verdad. La búsqueda incesante de las distintas ciencias por encontrar siempre la verdad, por llegar a establecer verdades. El mismo desarrollo científico lo que busca son experimentando encontrar verdades. Las ciencias sociales buscan hacer predicciones sobre las verdades. Es decir, el ser humano ha tenido la inclinación, ha tenido la motivación y el incentivo incesante de buscar y de dirigirse siempre a la verdad. Y alguien podrá decirme, bueno, el concepto de la verdad puede definirse de muchas formas, y así es, pero vamos a ir con, digamos, con las ideas nucleares, con las ideas torales que van a ir definiendo esta verdad universal. Y entonces Sócrates ya nos dice, todos los hombres, dice todos los hombres, pero está refiriéndose a hombres y mujeres porque en Grecia también hay mujeres y aunque sea una Grecia en donde hay esclavos y gente libre, pues hay también mujeres esclavas, hombres esclavos, hombres y mujeres libres. Entonces, él dice, por naturaleza son iguales. Y ahí vamos a encontrar una de las ideas fundamentales para este tema. Alguien podrá decir, bueno, pero todos por naturaleza nacemos iguales, pero las condiciones sociales van a ser diferentes. Sí, es digamos, la gran contradicción o las grandes ideas que han estado en un debate perenne, digamos, en las universidades, en las academias, en los liceos, que eran como los centros de estudio en esa Grecia y Roma clásicos. Y entonces Sócrates nos dice, quien conoce la verdad practica el bien. El bien, aquí aparece otra idea más, que es el bien y la verdad universal y el bien, unidos indisolublemente para su comprensión, separadamente por elementos o por requerimientos didácticos. Y vean, coloqué una pintura en donde por muchos siglos, los grandes pintores, aquellos pintores que han prevalecido porque su obra ha sido realmente impactante y nos mueve las estructuras vitales de nuestro ser, pues al ver una obra majestuosa, vemos que en muchos de esos temas abordados por muchos pintores se encuentra el tema del bien y el mal. Aquí podemos ver con íconos dos manos, dos figuras parecidas a manos que se enfrentan, que no se tocan, pero que se enfrentan. Obviamente, la que está arriba con color más claro es la verdad y es el bien, y la oscuridad y el mal del otro lado. Coloqué esta pintura porque me parece que es muy bonita para poder expresar que el mal, lo oscuro, siempre abajo, el bien, la luz, la iluminación, lo claro, siempre arriba. En otras palabras, y permítanme decirles esto, porque quizás no vamos a tener otra oportunidad
de poder compartir. Pero en historia también esta misma dicotomía se repite. Cuando analizamos la historia, le puedo decir, la historia oficial de Europa, y nos dicen, los pueblos clásicos de Grecia y Roma fueron la luz. La Edad Media europea estuvo con la sombra. Ahí estamos encontrando lo dicotómico. La luz, los pueblos clásicos, la sombra, la Edad Media. Eso no es así, pero así nos lo ha planteado el esquema, digamos, clásico o tradicional de la historia cuando estudiamos la Edad Media versus los pueblos clásicos. Y aquí lo estamos viendo con el concepto de verdad y el concepto de bien versus el mal y la oscuridad. Pasemos a la siguiente, por favor. Y por favor, compañeros, quienes llevan el tiempo, me van diciendo para poder tener control. Pasamos a la siguiente. Ahí. Ahora, fíjense, pues, sigamos con los clásicos de Grecia y Roma. Quien hace el mal lo hace por ignorancia, pensaban los griegos. Es decir, fundamentalmente Sócrates y después lo retoma Platón, después Aristóteles. Entonces, se pensaba siempre esto, ¿no? Quien obra mal no es por su naturaleza, se pensaba en aquel momento, no es por su naturaleza humana. Obra mal porque ignora las cosas del bien. Si no conoce el bien, entonces obra mal. Llevemos esta reflexión a los derechos humanos. Jalemos esto para, tratemos de vincularlo a lo que estamos tratando esta tarde de esclarecer en nuestro pensamiento. Y entonces se decía, basta el conocimiento de lo justo para obrar bien. Es decir, ¿por qué la sabiduría, el conocimiento siempre es, se recuerdan que al principio les dije que la sabiduría era como el gran ideal al cual las distintas sociedades han aspirado? La verdad, la sabiduría y los conceptos como este del bien y lo justo van en función de esas grandes ideas, ¿verdad? Que reunidas forman, pues, las grandes categorías para explicar el bien y el mal. Y entonces se decía, basta el conocimiento de lo justo para obrar bien. Justo, verdad, ignorancia, conocimiento, todo esto ya nos empieza a hacer un clic diferente para comprender los derechos humanos. Entonces, se decía que el bien está asociado al conocimiento y el mal está asociado a la ignorancia. Como ahí vemos 4 ideas contrapuestas: bien, conocimiento; mal, ignorancia. Una se contrapone a la otra. Y finalmente Sócrates decía, la justicia, el amor, la virtud y la felicidad se engloban dentro de la idea del bien. Quien obra justicia, quien siente el sentimiento del amor, que el amor es uno de los sentimientos más puros cuando no hay elementos que lo limiten, cuando no hay elementos que lo interfieran. Entonces el amor en su pureza, la virtud, tener esas virtudes, incluso las virtudes para las artes, que son otro tipo de conocimiento muy, pero muy importante, pues todo eso nos lleva a un grado de la búsqueda también de la felicidad. Y la felicidad va a estar siempre del lado del bien y del conocimiento, de la justicia y lo que dijimos, del amor, y es como un estado natural y social del ser en donde se llega a practicar todo esto que hemos venido haciendo. Entonces, todo esto tiene que ver con el bien. Ideas socráticas. Dejemos a Sócrates y pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer una pausa. Les dije que me gusta mucho introducir, en este caso, pues no podía introducir música, me hubiera gustado música, escultura, pero sí pintura o danza para poder expresarles quizás en una obra artística, en un ballet clásico, pues cómo, o en una expresión, por ejemplo, de un baile flamenco, la lucha entre el bien y el mal llevado
en este caso, las artes escénicas. Pero veamos esta pintura. Para quienes no conocen esta pintura, es una pintura que ha llevado dos nombres, el Jardín de las Delicias y el otro me parece que es el Jardín de la Felicidad. Son, creo que ha tenido más nombres, lo desconozco ahorita, pero yo lo conozco y me gusta decir el Jardín de las Delicias. El pintor es Jerónimo Bosch, lo pinta más o menos en 1500 la obra. Ustedes saben que las obras se empiezan a pintar en un año y se terminan a veces rápido, a veces tardan años, y en fin, y salen al público. Bueno, son temas como de historia del arte que en este caso nos van a servir. Pero Jerónimo Bosch fue conocido como el pintor que le llamaban el Bosco. Él hace este tríptico, es una pintura que tiene tres partes, pero a mí me gustaría que viéramos la parte primera. En mi pantalla es la parte izquierda, en donde están pues una fuente, en donde abajo están unos personajes desnudos. Fíjense el año en que pinta, 1500. Estamos hablando ya de un siglo bastante avanzado, en donde los desnudos aparecen en las obras pictóricas, en donde los cuerpos se exponen porque hay otra visión del mundo, en donde queda atrás la Edad Media, en donde pintar desnudos, pintar cuerpos, expresar la belleza del cuerpo no era permitido, pero ya en esta pintura sí. Y entonces vemos unos jardines preciosos, unos campos verdes, una capacidad creativa enorme, unos animales, una flora y una fauna con características muy peculiares, ¿verdad? Casi inexistentes, muchos de ellos en la realidad. Es decir, hay una gran carga de creatividad y talento en esta obra y por eso precisamente se conserva en el Museo del Prado y nos está expresando también elementos del bien y el mal. Cuando ustedes ven la mano de la figura femenina, está como tomando a la divinidad, que en este caso podría ser una figura de Jesucristo o una figura similar. Estamos viendo en ese jardín primero, pues que hay un hombre y una mujer, insisto, mostrando sus cuerpos, una figura divina en el centro, está tomando de la mano, ella está tomando de la mano esta figura y estamos viendo una recomposición del bien y el mal, pero en otra, digamos, en otra dimensión. Lo cierto es de que estamos viendo planos también en donde el bien permanece arriba y el mal permanece abajo. Este mundo de criaturas humanas que las pueden ver en el segundo, en el cuadro que está en medio, estamos viendo un mundo muy deformado. Hay como una crítica también a ese mundo de los grandes excesos, el mundo de los grandes placeres, el mundo en donde ustedes ven, por ejemplo, una burbuja y adentro de esa burbuja hay unos cuerpos también humanos. Estamos viendo, si viéramos la pintura con detalle, estaríamos viendo figuras, ustedes logran ver que hay figuras en color negro, hay figuras muy deformadas, hombres con cuerpos, con partes de cuerpos animales, hay hombres cargando sobre sus cuerpos objetos, y si la pudiéramos analizar, pero se los dejo como un incentivo, pueden ver ustedes el discurso del bien y el mal en este jardín de las delicias. Y obviamente ya más contemporáneo, con una visión de futuro, el tercer cuadro que forma el tríptico, en donde ahí encontramos ya también siempre muerte, encontramos dolor, encontramos obscuridad y encontramos una serie de elementos que justamente el Bosco deja planteados en esta obra, en donde encontramos también esa dicotomía entre el bien y el mal a partir de una serie de expresiones que conforman esta obra pictográfica. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ahora del Bosco regresemos a Platón. Estábamos pues ya en un renacimiento, pero ahora regresemos nuevamente a lo clásico y veamos solo concretamente la idea del bien en Platón. Fíjense bien que vamos con un hilo conductor.
de Sócrates, que fue maestro de Platón. Ahora estamos en Platón, que recupera el pensamiento de Sócrates, pero lo hace suyo y lo interpreta con maneras distintas. Platón es el mundo de las ideas, Platón es un genio que imagina el mundo, es un padre que le apuesta y da tanto a la metafísica como una parte filosófica importante. Y entonces para Platón el bien es el intelecto que gobierna el universo. Con esta frase, fíjense bien, con esta frase, Platón le está dando vida al mundo cristiano y, ¿por qué no decirlo en la Edad Media? Al mundo cristiano católico. El bien, fíjense, el bien es el intelecto que gobierna el universo. Es decir, es un intelecto que va a gobernar el universo, que es inmenso. Es decir, ese bien universal es el que gobierna. Ese bien universal es la idea madre, que podríamos decir, algunos pueden decir, o es un Dios. La idea de Platón aquí puede ser el intelecto, puede ser similar a decir, es un ente perfecto, omnipresente, eterno, que tiene todas esas características. Eso es el intelecto. Y ese intelecto es el que gobierna el universo. Ese es el bien. Por lo tanto, esa visión que nos formamos de los derechos humanos unidos a la idea del bien es como el intelecto materializado en el bien, es como lo que debe de dirigir, digamos, el actuar de la humanidad, ese bien que puede ser el intelecto en abstracto. Y Platón nos dice otra cosa, el bien, fíjense, el bien es el principio mismo de todas las ideas. No puede estar sometido a ningún otro principio porque es independiente. Es, digamos, como soberano, porque sobre esta idea del bien no hay nada, bien e intelecto, sobre esa idea no hay nada. Entonces, como no hay nada, este no puede someterse a nada porque es esencia pura. Y ahora descubran conmigo esto. ¿Qué es Platón entonces? Platón es las ideas. Platón es el mundo de las ideas. Platón ve el bien como este principio supremo que debe de guiarnos y que es a la vez el intelecto. Pasemos a Aristóteles, por favor. Y vamos con el tercero, Aristóteles. Con Aristóteles vamos a encontrar una opción distinta a la de Platón. Los tres se suceden. Los tres, uno lee al otro y se leen simultáneamente. Es decir, sus libros, su obra, su gran legado a la humanidad contienen esos aportes tanto de Platón como de Sócrates. Y para Aristóteles, la naturaleza del hombre, la naturaleza del hombre está dada también en tanto que el ser humano, digo hombre, pero ser humano es también un ser social. Es decir, no podemos decir que el ser humano sea solo naturaleza porque también es un ser social. Y es un ser social porque es un ser histórico. Y es un ser histórico porque vive en un espacio y porque vive en un tiempo determinado. Entonces, para Aristóteles, la experiencia, fíjense pues, si para Platón el principio del bien es el intelecto, es la gran idea del bien, para Aristóteles ese conocimiento va a estar ligado con la experiencia. Para Aristóteles, la experiencia el mundo se puede experimentar y el mundo se puede conocer. Para Aristóteles, esa idea del bien, esa intelectualidad puede conocerse, porque Aristóteles es la razón. Para Aristóteles, el hombre razona y el hombre puede racionalizar el mundo, lo puede conocer. Y ese conocer tiene también mucho que ver con las experiencias.
que se transmiten por los sentidos. Y hace alusión a la misma felicidad. Y dice, la felicidad, pues es hacer el bien. La felicidad dijimos que se da por la justicia, que se da por el amor, que se da por las virtudes, que se da por hacer el bien ahora. Y la felicidad es un estado de plenitud del hombre que se busca cuando retomamos el tema de los derechos humanos para una convivencia mejor, más saludable mentalmente, más solidaria, más participativa. Por eso les dije al inicio que no iba a detenerme pensando en la definición de los derechos humanos ni en las clasificaciones de los derechos humanos, sino en buscar las raíces que han motivado, que han dado esa gran reflexión de las experiencias en la búsqueda del fin fundamental que es la felicidad, que es la verdad, que es hacer el bien, que es la justicia, que es la armonía y que son todos esos principios que siguen prevaleciendo en las sociedades. Y entonces, para Aristóteles, el mal es todo aquello que obstaculiza hacer el bien. Vamos a ver un ejemplo del caso hoy de Guatemala. Cuando decimos no a la corrupción, estamos poniendo un ejemplo claro. Se roban las medicinas o los medicamentos o sobrevaloran en los hospitales. El bien nos dice que no debemos de robar, porque si robamos, estamos causando muerte en todos aquellos pacientes de escasos recursos porque llegan a los hospitales, muchos a los hospitales nacionales públicos. Y si estamos robando, estamos desvirtuando un proceso. Es como estamos desvirtuando la línea de la rectitud. Sabemos que esto no se hace porque si robamos los medicamentos y sobrevaloramos, vamos a hacer una crisis hospitalaria y el resultado van a ser muertes y dolor humano. Cuando esta persona que está robando deja de tener el camino de la rectitud y opta por robar, está desvirtuando su camino, está obrando mal, porque esa desviación que tuvo, ese tomar el camino, digamos, puede ser equivocado, al tomarlo está entonces generando el mal como un obstáculo para llegar a obtener el bien, la felicidad, la justicia y todos esos otros elementos que hemos estado diciendo. ¿Se dan cuenta por qué estos tres pensadores no dejan de estar de moda? No dejan de estar presentes. Siguen siendo hoy clásicos, precisamente por eso, porque esas ideas, cómo las han nutrido. Y yo lo estoy resumiendo en pocos minutos, pero leer cada una de sus obras es estar alimentando el alma, alimentando el intelecto, es estar diciendo, hoy tengo un grado de satisfacción que yo creo que es como felicidad cuando estoy leyendo a Platón y veo que sus ideas me están abriendo más caminos, más posibilidades para mi mejor convivencia. Lo que hoy los pueblos mesoamericanos dicen el buen vivir, es lo mismo. En esa filosofía ancestral maya es como el buen vivir, el vivir en paz, el vivir con lo necesario, el vivir cultivándonos el intelecto, el estar experimentando día a día la relación con otros seres humanos, pero una relación de mucha solidaridad, de identidad, porque somos solidarios, porque yo te evito en la medida de lo posible el dolor, porque otro puede evitarme a mí en la medida de lo posible el dolor y la sangre y la muerte, porque esas grandes experiencias humanas nos tienen que llevar a eso, que es el reconocernos como iguales en todos esos derechos que hemos dicho que son inherentes a la condición humana. Pasemos la otra diapositiva, por favor. Y entonces vamos a ver que todas estas ideas del mundo clásico se reducen también a decir que la inclinación natural va a fomentar lo deseable, es decir,
siempre estamos con lo deseable y lo deseable va a estar apuntando siempre a esas ideas que hemos hecho alusión. Y que la acción del bien es motivada por elementos del entorno o por uno mismo. Digamos, este principio filosófico es como decir, bueno, el obrar en función del bien o del mal, también me podrían decir, Artemis, está dado por los contextos. Si alguien está muriendo de hambre y roba, son como esas discusiones que siempre están presentes. Si roba porque si no muere de hambre, si hace tal cosa que posiblemente sea mal, pero con eso va a salvar vidas en función de que mueran pocos, como esas grandes, digamos, graditas o esas, pues podríamos decir, circunstancias que nos presenta la vida y en donde hay que tomar decisiones, pero que las decisiones siempre sean en función de beneficiar a las mayorías y beneficiar siempre la condición humana. Entonces, eso de que la acción del bien está motivada por elementos del entorno, pues también es muy importante acatarlo. También nos lo dejan como un gran legado estos padres de la filosofía del mundo occidental y también hoy nos hacen reflexionar cuando vemos esa inmensidad de comportamientos que desde la particularidad del ser guatemalteco nos está dando esta realidad que hoy estamos viviendo. Prendemos la televisión, miramos muchos muertos por violencia, empezamos a tipificar, empezamos a pensar, empezamos a explicarnos con elementos del entorno contextual por qué se actúa de esa forma, por qué estamos llegando a estos niveles, por qué el irrespeto a la vida, que es el principio fundamental de todo ser existencial, por qué nos empezamos a cuestionar todo esto con lo que estamos viendo constantemente en el entorno de nuestro diario vivir, en esa cotidianidad que poco a poco también nos está llevando a pensar de que debemos de mantener el margen para no contaminarnos de todas esas expresiones de violencia y de violación constante a los derechos humanos. Pasemos a la siguiente, por favor. Y solo quiero hacer alusión a dos hechos históricos fundamentales en la historia, digamos, en la historia del mundo. Los libros dicen la historia universal, que también es cuestionado, pero en la historia del mundo, que son la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial. Igual la Primera Guerra Mundial también, pero para hablar un poco de estos hechos tan sangrientos, ¿verdad? Que han sido sangrientos y que si los vemos para atrás, podemos decir, pero no hay nada que en la historia nos impliquen cambios sin dolor o sin sangre. Muchos cambios, la historia de los seres humanos ha sido efectivamente una historia de mucho dolor y siempre lo digo, una historia de tragedias y una historia de dramas humanos. Y eso es lo que tenemos que tener internalizado para ir evitando esos comportamientos sangrientos, masivos y no masivos. Un hecho fue la Revolución Francesa, 1789. Coloqué esta pintura famosa de 1820, que para muchos no hace alusión precisamente a la revolución, pero que sí es una estampa en donde podemos ver al pueblo francés guiados por la misma figura, una mujer que encarna al pueblo francés, ¿verdad? Francia, con su bandera alzada, una mujer que si ustedes le prestan mucha atención al cuadro, es un cuadro que nos evoca mucho conocimiento del pintor, que es Delacroix, y que obviamente nos está diciendo de que el triunfo de un país, que el triunfo de un pueblo se basó también en muertos, en sangre, en disparos, en ausencias humanas, en digamos, en dolor. Miren, miren detenidamente nuevamente el cuadro y vean, hay trincheras. Francia está casi pasando sobre los cuerpos
inertes, un joven casi niño empuñando un arma, la libertad que es Francia, ¿verdad? La libertad que va, que es Francia, que va cargando la bandera y va abriéndose camino, nos expresa nada más que Francia, que se supone que en la historia se ha visto como el país que abre la modernidad a partir de esta revolución, pues Francia necesitó de esa lucha entre el bien y el mal para poder derrocar a la monarquía, a los reyes que en ese momento estaban haciendo cosas impropias que dañaban directamente al pueblo francés y que la sublevación del pueblo en armas hizo que finalmente tanto el rey Luis XVI como la reina María Antonieta terminaran pocos años después en la guillotina. Entonces, un hecho sangriento que nos está diciendo, ahí hay un inicio también rescatable de la teorización de los derechos humanos tal y como la conocemos casi hasta nuestros días. Francia empieza a establecer cuáles son los derechos del ciudadano en ese momento porque deja atrás todos los atropellos y toda esa digamos, ese dominio de un solo gobernante que estaba materializado en Luis XVI, conocido también como el rey El Delfín. ¿Por qué hablar de estos hechos históricos de esta manera, queridos amigos? Porque así creo que les decía, lo ilustro, pero también ustedes pueden adentrarse y dejarse llevar por una obra pictórica como esta, y quizás no solo ahorita, pero posiblemente en la noche u otro día tengan la inquietud de volver a ver el cuadro en sus pantallas más grande, analizarlo o leer los análisis sobre esta obra y van a ver que igual nos materializa otros momentos históricos de Francia, pero que igual se materializa en una obra que imagínense hasta Francia mostrando sus senos al desnudo, eso es también algo, digamos, algo muy peculiar en una imagen de una mujer rozagante, fuerte, joven, líder, que es el pueblo francés. Como un dato nada más y un paréntesis, en algún momento, en el tiempo de Justo Rufino Barrios, aquí en Guatemala, se hizo también una obra en donde en vez de pintar a Francia con una mujer, Justo Rufino Barrios se pintó él mismo con la bandera de Guatemala y a los lados colocó también a los pueblos indígenas mesoamericanos, como para que tengan datos de ver cómo estas imágenes y estas pinturas influyen en gobernantes con muy poca, digamos, formación cultural, como lo era el general Barrios, e imitando esa gran gloria o esa gran victoria del pueblo francés, se hace pintar de esa manera. Los tres principios franceses, libertad, igualdad y fraternidad, son los que van a ser también el fundamento de esos derechos humanos que nacen ya de manera sistemática con la apertura que hace Francia y otros países hacia el mundo moderno, hacia la nueva etapa de la historia universal que es la modernidad. Pasemos a la siguiente, por favor. Y no quiero abusar de sus tiempos, pero retomando un par de minutitos, pues quienes estén también interesados en ver ese surgimiento e incluso interiorizar en esas visiones políticas del bien y el mal, pues pueden revisar cómo se dio la Revolución Francesa y cómo la muerte de estos reyes en esos espacios públicos, mostrando sus cabezas al pueblo, se constituyeron también en formas de decir, aquí acabó la monarquía, no queremos a los reyes que viven en abundancia cuando el pueblo se está muriendo de hambre y vive prácticamente en lugares totalmente inapropiados, carentes de elementos que proporcionen la salud y en esa contraposición, pues es que se da la toma de la Bastilla, como se conoce el lugar,
y en donde se da esa escena sangrienta, en donde también participaron muchas mujeres y en donde sin duda alguna también todo el mundo de los académicos de ese entonces tuvo que ver impulsando e incendiando el comportamiento popular a través de la idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pasemos a la siguiente, por favor. Y voy a ir un poquito más rápido. El otro gran hecho sangriento, que hay muchos más y podría haber tomado otros, pero la Segunda Guerra Mundial. Aquí en la Segunda Guerra Mundial lo coloqué por todas esas muertes que se dieron, esos embates que generaron otro nivel de conciencia de lo que el mundo estaba atravesando y se estaba pasando, por la recomposición de un mundo en función de una economía globalizada y ver cómo se estaban enfrentando los países, digamos, conformados en bloques para, en el fondo, dividirse también los espacios geográficos y dividirse en función, más que todo, de los nuevos mercados. Una nueva recomposición de los mercados, de la producción misma, generó este hecho tan sangriento como la Segunda Guerra Mundial. Recuérdense ustedes también las muertes de judíos, esos campos de concentración, esas formas digamos, las tácticas militares fueron, fueron implementando, ¿verdad? Con los campos de concentración, en donde los gases hacían que las personas murieran, ese gran dolor que está incluso planteado en mucha literatura, en mucha poesía, en muchas novelas que fueron escritas por víctimas de estos procesos de agotamiento y de muerte. Y obviamente los podemos recrear también cuando vemos ahora un gran material, una gran cantidad de material fílmico, películas que apegadas en gran medida a los hechos históricos, pues nos enseñan cómo la violación a los derechos humanos en estas guerras monstruosas han dejado destrucciones fatales como la misma que en este momento el mundo está viviendo. Y entonces la Declaración de los Derechos Humanos a nivel universal se da justamente producto inmediato de esta Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y entonces ahí se establecen que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, que son inalienables, por nada del mundo, son totalmente inalienables y son aplicables a todas las personas existentes, ¿verdad? De ahí que nosotros hemos dicho que la discriminación racial, la discriminación por ser mujer, todos esos tipos de discriminación, de violencia y de faltas al desarrollo pleno de la condición humana, pues están concentrados en la Declaración Total de los Derechos Humanos, producto de esa Segunda Guerra Mundial. Continuemos, por favor. Y me van diciendo en el tiempo para no excederme. Y bueno, lo que todos sabemos, ¿verdad? La Organización de Naciones Unidas, que es necesario decir, es como la necesidad de Estados Unidos de afianzar a varios países en 1945, viviéndose la Guerra Fría, entonces, y estando el mundo ya en un proceso de globalización económica, pues trata de establecer que los derechos humanos deben de respetarse y estos países que van a firmar esas declaraciones, esos convenios y van a comprometerse por respetarlos, pues se aglomeran en la ONU y es justamente la ONU la que va a propiciar que se firmen esos tratados de los derechos humanos en donde los países que no los cumplen también en teoría pueden ser sancionados, cosa que hoy es muy discutible, se da mucho, hay muchísimas interpretaciones y críticas al respecto, pero lo importante es saber que en términos digamos, jurídicos, en términos internacionales, se da digamos, como un paso, se da ese paso a nivel de los pueblos del mundo y que obviamente estamos en ese periodo que digo de globalización que podríamos hablar mucho de ello, pero que también vamos a decir 2 o 3 cosas para entender ese gran tema de los derechos humanos, ese gran tema de las violaciones a los derechos humanos
que responden a intereses de las grandes potencias y que obviamente también están respaldados por esas grandes potencias que tienen intereses propios en que esto también se mantenga de la manera en que está. Pasemos la próxima, la siguiente. Artemis, no tengas pena, me avisan de servicio técnico que tenemos tiempo. Hoy puedes terminar, estamos muy interesados en seguir escuchándote. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía, muy amable. Bueno, cuando decimos ese mundo globalizado, queridos amigos, la globalización es ya entrar a ese desarrollo del mundo de la economía capitalista en donde las identidades se van perdiendo. Hoy prueba de ello es que tenemos los grandes moles. Voy a un centro comercial, encuentro las mismas tiendas en el otro, los capitales internacionales nos visten a todos por igual. Digamos, hay la masificación de las cosas, la estamos viendo, y entonces hay una resistencia siempre a no caer digamos, en ese ataque de anular nuestra propia capacidad creativa cuando vemos, por ejemplo, que en nuestra propia casa queremos colocar un cuadro y lo compramos en una tienda que venda cuadros, pero venden el mismo cuadro en todas las tiendas que se llaman del mismo nombre. Entonces, vamos viendo que hay una masificación incluso que anula esa capacidad creativa de los seres humanos y que es parte también de esa globalización económica, cultural, política y etcétera. Pero vamos con el tema también de la ética. ¿Por qué hablar de la ética en esta conferencia? Porque los derechos humanos están totalmente articulados en la ética. ¿Y qué es la ética? La ética van a ser ese ordenamiento que los seres humanos han elaborado para tener una convivencia armónica y pacífica. Las leyes, las normas, lo que se debe de cumplir, toda esa, digamos, teoría de principios, de valores e incluso hasta de modales, de formas de expresión, toda esa teoría de comportamientos que conforman la ética se resumen a los valores de una sociedad. Y esos grandes valores son el saber, la templanza, el coraje, la justicia, la misma verdad, el bien nuevamente, el orden, son como los grandes valores. Fíjense, un valor, la templanza, es decir, formar seres humanos que tengan un temple, ¿verdad? Que no, que la formación que se les dé en las escuelas, que la formación sistemática genere seres humanos con carácter, con firmeza, que en su actuar no se vayan a doblegar, que tengan esa templanza ante las adversidades que presenta el mundo, ante la misma muerte, que debe de haber templanza, valor, honor, que son los valores fundamentales, ¿verdad? Diferente es la moral y por eso el concepto de la ética también aparece ligado al concepto de la moral. La moral es una convicción, la moral es la práctica, la moral es la conducta personal. Y recuérdense que quienes estudiamos, por ejemplo, para ser maestros de educación primaria, llevábamos el curso de moral y ética profesional. Hay muchos cursos sobre moral, muchos cursos sobre ética, pero la moral está dada en las prácticas que el ser humano realiza individuales y colectivas para para tener sobre la base de esos principios éticos, llegar a alcanzar ese bien, esa justicia, ese intelecto que dijimos que está arriba sobre todas las cosas y que guía los comportamientos humanos. Entonces, la moral es como esa parte práctica, útil, es esa aplicación de los principios en actos particulares de la vida. Y esta otra pintura que ustedes están observando aquí es una pintura que evoca al mundo medieval. Fíjense, la época medieval estuvo bajo el dominio, no predominio, pero sí el dominio de la Iglesia Católica, del mundo cristiano católico, en donde el conocimiento
estaba solo adentro de los conventos y las iglesias. Por eso es que muchas iglesias y conventos tenían aquellas enormes bibliotecas, porque quienes tenían acceso a leerlas eran pues quienes estaban cultivando en la moral y en los principios cristianos. Y entonces esta pintura nos lleva, nos transporta a ese mundo medieval en donde el demonio está con unas alas, está representado de negro, tiene un cuerpo deforme, es un cuerpo hecho de partes de animales y de partes humanas, frente a la figura de San Agustín, que es uno de los doctores de la iglesia, que está con el libro abierto, que es las escrituras sagradas abiertas, en donde él está sobre el mal y el mal está contraponiéndose a esos principios que están contenidos en ese libro de saberes universales cristianos. Estas, les digo, aquí podemos, con una pintura más, podemos imaginar ese dominio de la iglesia, ese control de la iglesia sobre los seres humanos y esa forma didáctica de dar a conocer a través de pinturas como esta, en dónde se ubica el mal y en dónde está el bien. En otras palabras, personificamos a el bien y la idea a la idea del bien y a la idea del mal. Pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver esta otra escultura. Miren, este es un monumento al ángel caído. Ustedes saben que el ángel caído siempre se asocia a Lucifer, al diablo, al ángel que desobedeció. Y esta es una escultura que está en el Parque del Retiro en Madrid y es una escultura fabulosa que nos expresa en una figura humana atada, digamos, limitada a seguir haciendo el bien y que nos expresa que por su esencia y su naturaleza en un momento fue bueno, porque tiene unas alas expandidas en donde nos recuerda que fue un ángel según esa visión tradicional, digamos, no real, pero sí existente en la imagen de las personas que han estudiado este tipo de literatura. Y entonces es una expresión de un hombre joven, fuerte, pero con una expresión de su rostro también de desaprobación, de dolor, de insatisfacción y agarrado abajo de serpientes que lo limitan a seguir haciendo el mal. Entonces, con una escultura podemos entender nuevamente con otro personaje la idea del mal. Y veamos en esta diapositiva los valores que la ética tiene que ver con los valores comunitarios de la comunidad, de todos, que son aceptados como buenos por un tiempo determinado y que posteriormente, como todo cambia, puede ser de que dejen de tener algunos de ellos vigencia y se incorporen otros con una vigencia aceptada por la comunidad. Y esa ética se deriva de la conducta humana, entonces todos estamos en un tiempo y en un escenario, debemos de abordar las reglas morales y éticas para vivir en un mundo más racional. Pasemos la siguiente. Y bueno, esa ética como doctrina y como práctica, volvemos a lo que dijimos en la diapositiva 1, que era lo real histórico, lo que existe, y lo teórico textualizado, que es lo que tenemos como reflejo en nuestra mente de esa realidad. Y entonces la reducción de la condición humana se ha ido haciendo por ese mundo globalizado, que ha reducido la condición humana, que ha hecho de que los seres humanos permanezcamos más dentro de las fábricas, dentro de nuestro trabajo, que nos cultivemos mucho el intelecto, que nos cultivemos menos el intelecto, que leamos menos, que cultivemos menos esos valores y sobre todo ese mundo globalizado que encierra a los obreros, que decimos que convierte al ser humano a un precio, a un salario, a un dinero, a un pago, ¿verdad? Lo está reduciendo, reduce al hombre a un pago, a un salario, a una cosa. Por eso hay filósofos del lenguaje que hablan del hombre cosificado, el hombre cosa. Es
porque esa globalización en la ceguera por la ambición de pocos ricos que quieren ser más ricos o élites de poder en el mundo que cada vez ambicionan a tener más cúmulos de dinero, han hecho de que las grandes mayorías del mundo estén reducidos a cosas, produciendo en empresas, siendo partes ya de las máquinas o apéndices de las maquinarias de la producción, las maquilas, por ejemplo, y otras series de trabajos que efectivamente pueden ser dignos, pero no tan humanos. Y entonces, en esa visión del mundo, hemos perdido esa parte de los valores que conforman la esencia, precisamente porque la globalización está cosificando al ser humano y cosificando a las masas. Pasemos otra, por favor. Y bueno, el caso de Guatemala, con mezquindades, ¿verdad? Mezquindades como comportamientos mezquinos, ¿verdad? Personales que desvirtúan los procesos, como lo hemos dicho al inicio, que son hoy, se están descubriendo muchas malas prácticas de corrupción que tienen al país sumergido en pobreza y en pobreza extrema, que tienen al país con altos índices de mortandad, con altos índices de hambre, que tienen al país sin atención médica, sin posibilidades para una convivencia digna, sin acceso a una casa, a un lugar habitacional, pues que tenga o reúna las condiciones de dignidad, un país en donde hemos visto crisis constantes en todo sentido y a todo nivel, un país sumergido en, pues, también en expresiones de violencia extremas, ¿verdad? Estamos viendo manifestaciones, muertos por todos lados, en donde la impunidad reina, en donde también hay esfuerzos por mejorar las cosas a partir de los últimos acontecimientos políticos, pero en donde toda esa herencia que hemos venido recibiendo las generaciones nuestras y las que vienen atrás y las que nos han antecedido han sido digamos, muy, pero muy nefastas para el desarrollo pleno de la condición humana. No tenemos escuelas, la educación es un privilegio, entrar a la universidad es un privilegio aún mayor, ¿verdad? En donde tener para el diario, para comer todos los días también es un privilegio, en donde hemos sido muy golpeados por esas malas decisiones de algunas personas que han tenido también los mandos políticos y que han desvirtuado sus procesos justamente por esa ignorancia, por esas, digamos, pocas voluntades, por ese desconocimiento total de la ética, de la moral, de los principios y valores que han permanecido a lo largo de la humanidad. Sigamos, por favor. Hoy vemos con esta imagen, pues, un pueblo que sale a las calles y que denota, pues, exige, digamos, cambios estructurales para poder tener un país mejor, con esperanzas, en donde heredemos a esas nuevas generaciones, pues, un país con más dignidad, esas manos campesinas, esos sectores de trabajadores que con su sudor y con su trabajo diario, con los impuestos que pagan, tratan de mantener todavía comportamientos dignos en una sociedad áspera, en una sociedad de entornos totalmente, decíamos, que presenta elementos que desvirtúan los procesos. Pasemos, por favor. Y cuando hablamos de elementos como la educación, con estas dos fotografías, pues hago también una crítica propositiva para que genere cambios y que genere reflexión y pensamiento crítico de lo que se ha dejado de hacer en la educación, en todo el sistema educativo guatemalteco, pues los conocimientos de la realidad, los conocimientos de los principios humanistas, de los elementos sociales que han sido como una de los principios que ha tenido ese mundo globalizado del cual hemos estado hablando, ha hecho que las universidades, por ejemplo, formen a sus estudiantes únicamente en los conocimientos propios de su ciencia o de su técnica. Diríamos, los ingenieros que sepan solo de ingeniería, los arquitectos solo de arquitectura, los historiadores solo de historia. Es decir,
que las ciencias se fueran parcializando para que los futuros profesionales, esos estudiantes en formación, pierdan la dimensión de todo el contexto, que es el contexto en donde aplicarán sus conocimientos. Por eso es que esta educación globalizada, que hemos dicho que incluso tiende a privatizar a las instituciones públicas, es una educación que está haciendo que los seres humanos, que los estudiantes y los profesionales conozcan nada más, como lo decía, de su campo de estudio y no conozcan de todos esos principios humanistas, no conozcan de su realidad social, no conozcan su entorno. Y eso es también como una de las cosas más nocivas que tiene la educación actual en función de que promueve aquel profesional especialista, pero especialista en su propia especialidad. Es decir, conoce únicamente de su especialidad y desconoce totalmente su entorno. Y al desconocer esos entornos, desconoce sus principios, desconoce las propuestas, digamos, del mundo filosófico, desconoce su realidad social, desconoce los problemas que acontecen en el diario vivir de toda una sociedad que está demandando urgentemente cambios para poder no solo existir, sino aspirar también a vivir. Cambiemos la diapositiva y ya voy terminando. Con estos tres elementos importantes, aquí quise colocar una pintura rupestre. Miren, las pinturas rupestres son aquellas pinturas que hicieron los seres humanos ancestrales, pero verdaderamente ancestrales, las primeras civilizaciones que nos dejaron en cuevas, en piedras, en paredes, en pedazos de madera, en hojas, en distintos soportes, una necesidad de escribir, una necesidad de dar a conocer sus entornos. Y ahí estamos viendo algo que es clásico de clásicos, ¿verdad? El mundo natural, el mundo social, cultural, hombres en posturas de cazadores, animales que pueden estar atacando, pero que también eran el medio para poder alimentarse. Y es una escena que nos evoca entonces unos derechos humanos planteados desde una imagen tan ancestral como esta. Todas estas pinturas rupestres en cuevas también pueden asociarse con las expresiones de arte en petrograbados, que también hay muchas similares y que son esas primeras evidencias o vestigios que tienen las culturas del mundo eh, o que se tienen actualmente de las primeras culturas del mundo para poder hacer esos análisis de esas dos esferas que dijimos en las cuales están inmersas las explicaciones de lo natural y de lo social en función de la comprensión de los principios o de los derechos humanos. La evolución de las emociones y la razón, que es una pregunta que siempre nos hacemos, si las emociones o la parte subjetiva del ser humano evoluciona conjuntamente, paralelamente con la capacidad que tiene de explicarse el mundo, de racionalizar el mundo. La emoción y la razón, ¿van parejas o van discrepantes? Es algo que siempre los seres humanos y sobre todo la psicología y la psiquiatría se han preguntado y siguen preguntándose y son ciencias que han dado respuestas a esas grandes interrogantes. Cuando hablo de la emoción, de cómo puedo generar a través de mis emociones sensibilidad, de cómo puedo conmoverme ante el dolor de un niño que está descalzo, sin comer, pidiendo dinero o alimentos en un semáforo. Esa capacidad, esa sensibilidad social que está dejando de tener, que está dejando de promover y enseñar y formar la academia y la educación. ¿Cómo podemos entender ese mundo y esos derechos humanos cuando la sensibilidad está dejando de ser atendida, cuando la sensibilidad está quedando relegada, cuando nuestra parte emocional entonces no está siendo cultivada? Pregunta abierta para discusión. El conocimiento y la ciencia tienen que estar en beneficio también de la humanidad.
No puedo concebir cómo pueden morirse seres humanos porque no pueden acceder a comprar los medicamentos que son carísimos de un laboratorio X. No lo concibo. Falta humanidad para hacerme más sensible y para saber que las cosas del mundo no deben de reducirse solo al dinero y al poder adquisitivo, y que la felicidad de los seres humanos no está dada tampoco por la capacidad económica que alguien pueda tener. Esa sensibilidad entonces es muy importante y debe de trabajarse junto a la ética, junto a la moral, junto a los principios, y debe de darse a través de la práctica real de unos derechos humanos que la posibiliten. Y la ética como ese punto de armonía en donde, debe de situarse un punto medio en donde el bien debe prevalecer sobre el mal. La ética entonces como esa normativa que nos permita saber que nuestro actuar moral está en función de esos grandes principios que ya los grandes pensadores, tanto del mundo griego como de la misma formación de los pueblos originarios mayas, como la misma formación de otros pueblos originarios en América Latina y otras culturas del mundo, nos lo han dejado en esos grandes legados. Y pasemos, creo que es la final, por favor. Y sí, esta hora y minutitos que hemos estado compartiendo, he tratado de tocar la sensibilidad en función de un recorrido distinto de lo que han sido los derechos humanos, de lo que hoy son los derechos humanos, esa necesidad de lo que percibimos que deberían de ser los derechos humanos como en el futuro, y porque estoy sumamente convencida y consciente de que el ser humano vamos a llegar a ser seres humanos cada día más completos dentro de esas dos palabras, seres verdaderamente humanos, cada vez que estemos evitando esas expresiones de violencia, cada vez que estemos haciendo esfuerzos por eliminar de nuestro ser y de nuestro sentir aquellos principios negativos que todavía invaden nuestros pensamientos, cada vez que pensemos en que la felicidad de los demás también es parte de nuestra propia felicidad, cada vez que pensemos en que nosotros estamos dados en los demás, y cada vez que pensemos que si vivir en armonía, teniendo quizás lo necesario, lo digno, eso nos va a propiciar sin duda alguna un estado de bienestar que nos va a engrandecer a todos como una verdadera especie humana. Las esperanzas de un mundo mejor, de un país más equitativo, para llegar a ser cada vez más igualitario, de una sociedad que viva con mayor, no solo esperanza, sino también con mayor salud mental, en donde todos tenemos ese derecho de pensar, de llegar a tener esa felicidad interna que es la felicidad colectiva. Sin más, por un planeta más justo y un país también más justo y humano. Muchas gracias de nuevo. Gracias a la Comisión de Bioética. Felicitaciones por hacer este tipo de actividades que de alguna forma resumen también conocimientos y libros. Y yo, como siempre, muy agradecida por la invitación y a sus órdenes hoy y siempre en lo que pueda ayudar y colaborar con un par de ideas, pues siempre me pongo a sus respetables órdenes. Trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad que me formó, y en la universidad que aprendí que lo poco que se aprende de los demás, si se enseña con convicción de que estamos transformando el mundo, pues haremos un papel como buenos universitarios y sancarlistas. Así es que sin más, un abrazo enorme a todos los que estuvieron presentes y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Artemis. Fíjate que no sé si
todavía nos puedas dar un tiempito. Tenemos un par de preguntitas antes de cerrar la sesión. Sí, sí. Ok, dice, nos hicieron llegar esto a través del chat. La idea del bien entre semejantes puede tener una contraposición de acuerdo con los logros sociales. Por ejemplo, los pueblos originarios han sido subyugados a estar al margen de las oportunidades de la educación, la salud y el trabajo, pero las clases dominantes del país cifran su bienestar en la explotación y uso de la población más pobre. ¿Cuál es tu opinión? Sí, quien ha hecho esa, diría yo, más que pregunta, es un buen punto de referencia y de análisis. Efectivamente, en el país esa ha sido la realidad o una de las realidades que tienen al país como lo tienen, que nos tienen como nos tienen también como sociedad y como pueblos. Efectivamente, esas élites han tenido por debajo siempre a los pueblos originarios, marginados de todas las posibilidades. Sabemos que el poder político que ha estado históricamente del lado o representando los intereses de estas pequeñas élites ha sido como el reducto o el espacio en donde a través de distintas políticas que emanan desde ese estado que ha sido un estado excluyente, racista, un estado inconcluso, un estado, digamos, que hoy demuestra que ha estado en completa crisis por la identificación con esas élites, que siempre lo digo, son élites muy miopes, muy egoístas, que desvirtúan cualquier proceso y que obviamente han hecho que se abra cada vez más esa brecha entre esas pequeñas élites y esos grandes conglomerados humanos, fundamentalmente pueblos originarios, pueblos indígenas y también sectores campesinos, actores obreros, clases trabajadoras, que cada vez más vemos que la brecha está siendo más honda y más profunda, ¿verdad? Y que esto está causando también un gran daño al país completo, porque es no permitir en esa dicotomía, en esa polarización social que se está dando, no permitir ni siquiera que estén sectores medios que permitan ir, digamos, ir haciendo que los sectores vulnerables, masivos, mayoritarios de la población tengan esa posibilidad de acceso a un nivel superior. Esas élites son las que han desvirtuado, es muy correcto, y esa idea del bien es la que ha estado ausente en sus prácticas cotidianas, ha estado ausente en, digamos, en su recorrido histórico y vamos viendo cómo han ido mutando, ¿verdad? Es muy fácil hacer ese rastreo de esas élites en el caso de Guatemala. Podemos ir viendo las élites tradicionales, esos nuevos grupos que se van acoplando a esas élites y que dentro de ellos mismos incluso hay rechazos a ciertos sectores y lo podemos ver constantemente en las expresiones de la televisión, en las mismas, digamos, en las mismas empresas productivas, pues es muy fácil darse cuenta de ello. Pero quien ha hecho esa pregunta o esa reflexión lo ha hecho muy bien, lo has dicho perfectamente y vale la pena quizás solo apuntar una cosita más. Y es que en este año estamos haciendo una reflexión profunda de los 500 años de la conquista de Guatemala, el sometimiento de los pueblos originarios, digamos, que hicieron estos procesos de conquista, descubrimiento, conquista y colonización en América Latina, esa, digamos, esa totalmente eh, variación que se hizo históricamente desde ese momento del llamado descubrimiento, ¿verdad? Muy cuestionable. Bueno, ya sabemos que no es un descubrimiento, pero la historia tradicional lo ha llamado de esa forma, pero desde esos hechos históricos que se han creado, que han sido, digamos, tan profundos y que se han convertido en hitos históricos en la historia nacional, hemos visto esta, digamos, discrepancia con los pueblos originarios y ahora podemos decir, siglos atrás, con las clases trabajadoras en su totalidad. Ausencia de bien, antivalores,
desconocimiento de los grandes principios, desconocimiento digamos, de sabiduría humanista, y son élites muy, pero muy reducidas en su pensamiento, en donde el enriquecimiento es como la idea de su felicidad y es la idea que marca los pasos en donde la moral y la ética están totalmente ausentes. Gracias por tan buena intervención. Muchas gracias. Y tenemos una última que dice, en Guatemala la guerrilla sembró el terror en el país, afectando con mayor peso a las poblaciones campesinas que vivieron el refugio en México y otros como poblaciones en permanente resistencia. Todo ello en pleno periodo en el cual el sistema de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos ya existía. ¿Puede hacernos una reflexión al respecto? Sí, esto, digamos, uno de los temas de la historia reciente del país, muy sensible, es el enfrentamiento armado interno. Este conflicto, si bien es cierto que tuvo la representación, digamos, en el escenario de la expresión de la violencia, fundamentalmente ejército versus guerrillas, pues efectivamente ahí vemos uno de los elementos faltantes que ya tendrían que haber sido atendidos por esta Comisión Internacional de los Derechos Humanos, que estaba viendo pues un escenario de enfrentamiento en una particularidad como la de Guatemala. Sin duda alguna, con estos actores y con esta violencia, con estas muertes, con este golpe tan duro y con lo que hoy estamos viviendo, también producto precisamente de esta guerra interna, es una violencia que tomó otras características, pero digamos, es una Guatemala que se reconfiguró post conflicto armado interno, ¿verdad? Y que hoy estamos explicándola producto no solo de esta guerra inmediata, sino también del sometimiento que sufrió el país con las dictaduras que antecedieron este mismo conflicto armado interno. Hemos sabido que hemos sido un país muy golpeado, muy entristecido. Nuestra misma, digamos, evolución de la historia política nos lo demuestra. Esos grandes dictadores en el poder por más de 2 décadas, por más de 3 lustros, hicieron un gran daño al país, no permitieron que resurgieran algunos, digamos, elementos que aspiraran a tener una propia democracia, y digo propia porque no la pienso como una democracia que pueda tener, digamos, que pueda tener, digamos, ecos o que se identifique con democracias de otros países, pero sí con una democracia con peculiaridades y características de acuerdo a nuestros propios pueblos. Y en función de los derechos humanos, insisto, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo no se sancionaba al país cuando se sabía de esas atrocidades que se estaban cometiendo y de toda esa sangre y de esas muertes que estaban sucediendo en un escenario como el nuestro. Esos desarraigados, esas personas que tuvieron que emigrar, migrantes, dejar sus culturas, dejar sus familias, esos dolores tan fuertes, esas heridas tan profundas, que si bien es cierto fueron las heridas de algunos pueblos que los vivieron, digamos, más directamente que otros, nos afectan a todos y nos duele a todos, porque son heridas de país, son heridas de pueblo, son heridas de nuestros propios conciudadanos, de nuestras propias raíces, de nuestros propios coterráneos. Entonces, sí te digo, es una expresión de cómo hay una violación de derechos humanos constante y en donde la lucha tiene que ser precisamente eso, ¿verdad? Verificar, velar con nuestras acciones, porque estas historias, no es que la historia se repita, porque la historia no se puede repetir, porque no son los mismos escenarios, ni son los mismos tiempos, ni son los mismos actores, pero que en la medida de lo posible, esas experiencias de dolor no sean reiterativas y no se repitan como experiencias de dolor. Un presidente de Guatemala, Juan José Arevalo Bermejo, en su libro Despacho Presidencial, al hacer alusión a ideas del bien y el mal, decía que el bien en términos, digamos, políticos
o en uno de los términos políticos, porque es mucho más que eso, era despejarles a los pueblos los caminos de todas aquellas espinas y obstáculos que puedan encontrarse, y que un buen político y un buen presidente tenía que hacer su papel justo en esa dimensión, de allanar, despejar el camino para que el pueblo, para que las generaciones que vengan atrás sufran lo menos posible, no tengan esos zarzales, no tengan caminos llenos de espinas o llenos de obstáculos que limiten sus avances. Un buen político es el que despeja en la mayor medida de lo posible esos caminos, y eso lo asociaba a una idea del bien vinculada al bien realizado desde las prácticas o desde las dinámicas políticas. Eso se asocia también a estos procesos de guerra, eliminar todas esas discrepancias que existen entre los pueblos y en este caso entre los sectores, y velar siempre por aquellos sectores que miran que el país puede ser diferente, más humano, y que están velando por la felicidad y el bienestar de todos y no solo de unos. Ay, muy bien, Artemis, muchas gracias. Nos hacen llegar a través del chat que te informemos, que te felicitan, mensajes de felicitaciones. Y pues a la Comisión de Bioética no le queda más que un profundo agradecimiento por hacer tiempo en tu agenda y pues compartirnos los conocimientos que pudiste expresar, que es en este corto tiempo, pues nos hiciste llevarnos a través del tiempo y la historia a una mejor comprensión del tema, a hacer una retroinspección, ¿verdad? Y pues realmente que la felicidad es hacer el bien y todas estas ideas socráticas y todo lo que nos compartiste, pues te agradecemos muchísimo. Fue un aporte muy importante para todos nosotros y pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a Cenacid por ofrecernos el espacio en plataforma y gracias a todos los que nos están escuchando por participar y pues que tengas feliz tarde, Artemis, profundos agradecimientos de corazón. Hoy es muy amable. Gracias. Igual a todos. Gracias, Feliz Sofía, tarde. muy amable. Gracias. Estos aplausos van para ti, a ver si los escuchas. Espérate. Que tengas feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a todos.